¿Por qué es incómodo Marcelo Ebrard para muchos? Bueno, estamos hablando de política, ¿sí? Tristemente, la política está llena de traiciones. Alejandro, esta pregunta es muy importante. Marcelo Ebrard participó en la negociación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que se le entregaran como pago los terrenos. Después de congelamiento de cuentas, cateos a los abogados y a las empresas, acosos y amenazas, se dicta... Bueno, a mí me quisieron aprender. Mandó unos judiciales para aprenderme y no pudieron. Marcelo Ebrard tiene muchos enemigos políticos, sobre todo después de que se incorporó en la precampaña con los resultados. Una persona a la que Marcelo Ebrard apoyó mucho, Mario Delgado, que fue su secretario de Finanzas, y después dirigió Morena, y bueno, Marcelo públicamente lo llamó traidor. Mario Delgado evidentemente choca, tiene rencillas con Marcelo Ebrard. Y no nada más Mario Delgado, toda la gente que sigue a Mario. Es una relación de amistad principalmente, pero es una relación generacional de familias de muchos años. Los ancestros del licenciado Marcelo y de la familia Ebrard y los míos son del mismo pueblo de Barceloneta en Francia. Entonces es ya una amistad de mucho tiempo, ¿sí? Yo la cultivé con uno de sus hermanos, Fabián, en la universidad, y de ahí pues ya me extendí a toda la familia, pero ya tiene muchos años. Pues te estoy hablando del 89, cuando ya se fortaleció la amistad con ellos. Desde el estudio Código Magenta, Alejandro Pascal, abogado personal de Marcelo Ebrard, secretario de Economía a nivel federal, pero también de la familia Ebrard. Alejandro, bienvenido aquí a Código Magenta. Estás aquí para hablar de un tema que es importante para México por varias cuestiones. Número uno, por el momento de Marcelo Ebrard como uno de los negociadores principales de la relación bilateral, pero también porque este caso que nos vas a platicar más adelante exhibe cómo se manipula el sistema de justicia en México. Primero, vamos a hablar de un caso, un ataque, digámoslo así, contra Marcelo Ebrard, una denuncia que se hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde se le acusa de un soborno indirecto a la familia de Marcelo Ebrard de una constructora. Estamos aquí para hablar de eso, pero primero sentemos. ¿Cuál es tu relación brevemente con Marcelo Ebrard y con la familia Ebrard? Antes que nada, gracias, Rodrigo, por darme este espacio. Tienes razón, sí. Lo importante es el momento en el que va a salir este asunto en contra del secretario de Economía. Es un momento muy importante para México, dadas las negociaciones que vamos a iniciar con Estados Unidos. Pero bueno, regresando a tu pregunta, es una relación de amistad principalmente, pero es una relación generacional de familias de muchos años. Los ancestros del licenciado Marcelo y de la familia Ebrard y los míos son del mismo pueblo de Barceloneta en Francia. Entonces es ya una amistad de mucho tiempo, ¿sí? Yo la cultivé con uno de sus hermanos, Fabián, en la universidad, y de ahí pues ya me extendí a toda la familia, pero ya tiene muchos años. Pues te estoy hablando del 89, cuando ya se fortaleció la amistad con ellos. Estamos aquí sentados porque está próximo a publicarse un libro del periodista Daniel Lizárraga titulado Negocios de la Izquierda. Y en ese libro se hace mención a una acusación que presentó la Procuraduría General de la República en contra de Marcelo Ebrard. Cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno, se construyó un proyecto importante llamado la Supervía. Y entonces la tesis del gobierno de Enrique Peña Nieto fue: la familia de Marcelo Ebrard recibió un soborno indirecto. Platícanos cuál es la acusación, cuál es el caso, dónde inicia todo esto. Bueno, tienes razón. Tenemos que recordar que la persecución en contra del licenciado Marcelo inicia a raíz de la publicación del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, que fue escrito por Daniel Lizárraga, igual, ¿sí? Y en ese entonces le dijeron al entonces presidente que Marcelo había sido el orquestador de eso. Y entonces ahí vino la vendetta por parte del gobierno federal, del presidente,
en contra de Marcelo y de toda su familia, ¿sí? Para hacer esta vendetta utilizaron a la UIF, que el titular en ese entonces era el extraordinario investigador Bas, ¿sí? Brillante en sus investigaciones, que fue apoyado por su director general de procesos legales, Alonso Israel Liera Salas. Liera Salas fue el encargado de hacer la denuncia. Una denuncia efectivamente que tiene como eje la construcción de la supervía, argumentando básicamente que a cambio de concesiones y de permisos le regalaron a la familia Ebrard 30 departamentos en un desarrollo que está en Santa Fe, ¿sí? En la denuncia, Liera Salas establece textualmente que en todo el sistema financiero nacional no encontraron registro de los pagos, ¿sí?, de esos departamentos, y que luego entonces pues son regalados, ¿sí? También menciona unos depósitos entre empresas que son totalmente ajenas al licenciado Marcelo, ¿sí? Pero bueno, las menciona como una red de corrupción, ¿sí? A ver, es importante ir al principio porque esto surge de un proyecto de infraestructura diseñado no en el gobierno de Marcelo Ebrard, sino en el gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, efectivamente, ese trazo para unir a Santa Fe con el poniente de la ciudad, específicamente la avenida Luis Cabrera y salir a Periférico, porque se colapsaba Avenida Constituyentes, era la única vía de acceso. Ese se inició con Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, pero en el gobierno de López Obrador solamente se construyó la Avenida de los Poetas, que conectaba Centenario y Las Águilas con Santa Fe. Esa avenida estuvo a cargo de Copri, una constructora, que ella financió toda la obra, y a cambio Andrés Manuel le cedió unos terrenos en Santa Fe, que son en donde ellos hicieron 2 desarrollos, Cumbres de Santa Fe y Tres Cumbres. Que es donde la denuncia de la Procuraduría indica que la familia de Marcelo Ebrard compró departamentos en ese proyecto, que todavía no existía ese proyecto. No compró, que les regalaron. Que les ¿sí? regalaron. Sí, pero bueno, hablan de un total de 30 departamentos, ¿sí? Lo cual no es cierto, pero bueno. Pero la segunda parte, la parte importante, lo que se conoce como la supervía poniente, esa no estaba construida, ¿sí? Nadie la quería construir, además. El único interesado en construirla era Copri. ¿Quién es Copri, Alejandro? Copri es una empresa constructora cuyos socios son la familia Esteve, los Berrondo, Grupo Ángeles, Vázquez Raña, Alejandro Allende. Son los que yo conozco que son. Es un grupo fuerte, ¿sí? Sí. Serio, ¿sí? Entonces, a ellos les interesaba hacer la supervía porque iba a beneficiar los terrenos que ya tenían, que ya les había dado Andrés Manuel. Entonces presentan una propuesta de construcción al gobierno de la Ciudad de México, cuando era jefe de gobierno el licenciado Marcelo. El licenciado la analiza, abre la oferta pública. ¿Se hace una licitación? Sí, pero nadie la quería, nadie participó, ¿sí? Entonces nadie quería construir la supervía. La propuesta de Copri hizo un consorcio que se llama Consorcio Rápido Vía Poniente. Se asoció con OHL y con ATCO, ¿sí? Y ellos son los que presentaron la propuesta en donde ellos corren con todos los gastos de la supervía y a cambio se les da la concesión por 30 años del peaje para cubrir los gastos que hicieron. Como nadie más quiso intervenir, se le concedió a Copri, al consorcio, no fue Copri, al consorcio, ¿sí? Y esa obra tuvo una duración de 5 años. De hecho, se inauguró hasta 2013, ya cuando no era jefe de gobierno el licenciado Marcelo Ebrard. La tesis del gobierno de Enrique Peña Nieto, y que está inscrita también
en el prefacio del libro de Daniel Izárraga, Negocios de la Izquierda, es que ese terreno fue adjudicado o regalado a un grupo de personas conocido como el Grupo Los Encinos o el Consorcio Los Encinos, que en teoría había alguna vinculación con la familia de Marcelo Ebrard. Bueno, Bueno, ¿qué sucede? El más chico de la familia Ebrard, que se llama Enrique, él se dedica a la construcción, ¿sí? Igual. Compran terrenos, construyen edificios residenciales, también centros comerciales o plazas comerciales y las ponen en venta al público. Esa enseñanza la aprendió de su señor padre, el arquitecto Marcelo Ebrard Maure. Es un negocio muy rentable, ¿sí? Enrique juega golf en el club de golf Los Encinos y pues bueno, el golf es un deporte pues, para clases con poder adquisitivo, empezando por ahí. Si además gozas de un apellido que tiene renombre político, bueno, pues todo el mundo quiere ser tu amigo. El hermano del jefe de gobierno en la Ciudad de México. Pues nada más. Y probable candidato presidencial. Sí, bueno, nada más. Entonces, un día sale a jugar con otro amigo de él, de la universidad, Ernesto Castro, ¿sí? Que también está involucrado en la denuncia, porque persiguieron a todos. Pero eran dos, tienen que jugar 4. Entonces los unen con 2 personas, Alejandro Allende y Sergio Jagua. Alejandro Allende, como te dije, es socio de Copri, y Sergio Jagua es el director comercial de Copri. Cuando se presentan, pues Enrique, ¿y tú qué haces? No, pues yo construyo y vendo. Ah, pues nosotros también. De hecho, ahorita estamos promocionando un desarrollo aquí en Cumbres, unos departamentos, y en 3 Cumbres. Te vendemos uno, ¿no te interesa? Las condiciones eran muy buenas porque venía de la crisis del 2008. Pagabas el 25% en 2 pagos, un 10% inicial y el otro 15% en 2 años. Y a la escrituración el 75%. Entonces Enrique dijo, me interesa, déjame ver, tan buenas las condiciones. Y le dijo a Alejandro Allende, bueno, dice, déjame preguntarle a mis amigos a ver si a alguien le interesa. Y dice Alejandro, bueno, si vendes, te vamos a pagar una comisión del 6%. ¿Sí? Entonces era un negocio redondo. Dijo, bueno, déjame ver con todos mis amigos de aquí del club y mis amigos de la universidad. Y él empieza a promover los departamentos. Varios amigos, en total vendió 27 o 30 departamentos a sus amigos, de los cuales 2 de sus hermanos compraron 5. Fabián Ebrard compró 2 y Eugenio Ebrard compró 3. ¿Sí? Alejandro, esta pregunta es muy importante. Marcelo Ebrard participó en la negociación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que se le entregaran como pago los terrenos de Copri. No, él no participó. Él en ese entonces estaba en el gobierno, pero en la Secretaría de Seguridad. Así es. Él no participó en esas negociaciones, no tenía nada que ver. Eso lo hizo el gobierno de Andrés Manuel con las áreas correspondientes. Supongo que su director de Urbana, no sé, pero Marcelo no tuvo nada que ver. ¿Y qué pasó con esos departamentos? Bueno, se venden a través de un fideicomiso que se crea. Tú tienes que hacer tus depósitos en cuentas bancarias a través del sistema financiero, pues mediante transferencias o depósito de cheques. Van pagando los hermanos Ebrard regularmente, sin ningún problema. Cuando explota lo de la Casa Blanca, viene la persecución. Estamos hablando ya del 2014. En 2015 inició la persecución, cuando era procuradora Arely Gómez. Le dicen al presidente, Marcelo fue el que orquestó todo y dijo, a ver qué le encuentran. Y Marcelo sale a Francia. A él y a toda su familia. Y lo bloquean para que no sea diputado, ¿sí? Y le dicen, como cuando iba a ser diputado, él presentó su declaración de 3x3, ahí mencionó que rentaba una casa. Y Peña dijo, pues ojo por ojo, casa por casa. Investiguen esa casa y también vamos a... O sea, básicamente lo que dijo el gobierno de Peña Nieto es,
Yo atribuyo que la filtración de la Casa Blanca, que fue un soborno de Grupo IGA en especie al entonces presidente de la República, bueno, ahora es un presunto soborno en especie a quien fuera el jefe de gobierno en la Ciudad de México. Exactamente. Esa es la misma tesis que él cree, porque León cree que todos son de su condición, ¿sí? Pero nadie quería hacer la obra de la superbia, primera, ¿sí? El gobierno no dio ni un centavo, ¿sí? ¿Por qué te van a dar prebendas? Tercera, varios de los departamentos que según les regalaron, los regalaron cuando el licenciado Marcelo ya no era jefe de gobierno. Ya no tenía ninguna injerencia y además, fíjate que son tan ingenuos que te regalan algo y los pones a tu nombre. Antes de entrar al caso de los departamentos y de la constructora Copri, es importante esta parte. ¿Qué pruebas o qué señales tenía el entorno de Marcelo Ebrard de que se trataba efectivamente de una persecución política y judicial? Bueno, que las señales van surgiendo de la siguiente manera. Lo bloquean primero para ser diputado, ¿sí? Congelan las cuentas de toda su familia y las de él. Les hacen 19 auditorías a toda su familia, a sus exesposas, a sus cuñadas, a sus hermanos, a los amigos de sus hermanos, a las empresas de los amigos de los hermanos, ¿sí? En automático ya no pueden pagar los departamentos porque hacen la transferencia y les regresan el pago. Hacen el pago mensual y se los regresan. Van a preguntar a Copri y Copri no les contesta. Yo en un principio pensé que era un fraude de Copri hacia los Ebrard y hacia el grupo Los Encinos. Un fraude en el sentido de que nunca iban a construir De que nunca iban a construir porque era preventa. Y entonces manda Copri una carta, el abogado de Copri, donde dice, a partir de esta fecha, junio, con el mes de junio de 2015, ya los depósitos de los departamentos los vas a hacer en esta otra cuenta, de una empresa completamente ajena al fideicomiso. Y ya no te vamos a dar recibos del depósito. Bueno, alguien argumentaría que podrías incurrir en lavado de dinero. No, a mí me pregunta Fabián Ebrard y dije, no lo hagas porque es un lavado de dinero. Mejor vamos a hablar con Copri. Copri nunca nos recibió. Presenté denuncias penales por fraude de Eugenio, de Fabián y de varios empresarios. Solo así pude tener contacto con uno de los abogados que iba a revisar la averiguación previa. Es decir, en ese momento tú te das cuenta que existe una averiguación previa. No, yo presenté una contra Copri, ¿sí? Porque para mí era un fraude. Bueno, presenté en total 4, ¿sí? O 5. Entonces, tienen que mandar a un abogado a revisar. Y el abogado me dijo, es que esto no es fraude. Le dije, a ver, ¿por qué no quieren hablar con nosotros? Sergio Jagua, ¿por qué no dan la cara? Es que tuvimos un cateo de la PGR y declararon en una averiguación previa, me dio el número, y la PGR les dijo que no hablaran con ustedes, que no tuvieran ningún contacto, porque si no, los iban a involucrar también. Entonces yo ya ahí sabía que había una denuncia penal de la PGR en contra de los Ebrard. Y entonces empecé a mandar escritos a la procuradora, y la procuradora siempre dijo, no, aquí no hay nada contra los Ebrard. ¿Esta denuncia tocaba a Marcelo Ebrard o solo a sus hermanos? Bueno, dicen, durante el gobierno de Marcelo Ebrard, ¿sí? Estableció un complicado esquema de corrupción donde se vio beneficiado con prebendas por la concesión y por permisos y terrenos, ¿sí? Lo cual era falso. Yo empecé a presentar amparos penales, primero solicitudes a la procuradora para que los dejaran conocer la denuncia y presentar pruebas. Siempre negaron la existencia. Presenté amparos en contra de la averiguación previa y de la omisión en darnos acceso a la averiguación, y la PGR todo el tiempo dijo, no hay contra ellos.
hasta que no ofrecí yo como prueba el texto íntegro de la denuncia, fue cuando el juez nos concedió el amparo. Primero la suspensión para que no se turnara un juez hasta que no les permitieran defenderse. Y ya ahí, bueno, nunca nos permitieron, a los Ebrard nunca, pero detuvieron a 2 amigos de Enrique. El primero fue Alejandro Herrera, saliendo a un restaurante, lo llevaron a las oficinas de la PGR que estaban cerca del World Trade Center, sí, en Insurgentes. Estuvo declarando, bueno, primero le dijeron que se convirtiera en testigo protegido en contra de los Ebrard, que si no lo hacía, lo iban a poner como probable responsable y de ahí se iba al reclusorio. Le negaron la llamada a un abogado. Él estaba con un amigo. El amigo me habló a mí para decirme, oye, acaban de detener a Herrera y se lo llevaron a la PGR. Fuimos a la PGR y nos dijeron, ya tiene abogado el señor. Y dije, qué raro, porque yo soy su abogado. Entonces, mandé a mi primo en ese entonces, y yo estaba fuera de México, y les dijo mi primo, está bien, no se preocupen, ahí viene un notario para dar fe que no me dejan entrar a asistirlo. Y así lo dejaron entrar. Cuando llegó con él, Herrera lo primero que le dijo es, ¿qué significa ser testigo protegido? Porque quieren que sea. Duró 12 horas el interrogatorio. A ver, Alejandro, lo que insistía el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría General de la República, era no hay ningún registro de pagos hechos de la familia Ebrard a COPRI por estos departamentos. Exactamente. En eso se sustentaba. En eso se sustentaba, fundamentalmente. Que hice, bueno, pues yo presenté esos pagos, los de todos, en los diferentes amparos que promoví, pero adicionalmente, como no nos daban acceso y no podíamos hacer nada en la averiguación, fui presentando escritos dirigidos al Ministerio Público con todas esas pruebas, para que, los cuales los tenía que anexar. Yo tenía los acuses, ¿sí? Todas las hojas venían firmadas por un servidor. Entonces, y además fui ingresando todas las actuaciones de los amparos y de las auditorías, de las 19 auditorías, que por cierto todas salieron sin crédito fiscal. Todas, las de personas físicas y personas morales. Y curiosamente, los años investigados son los años en los que dice la PGR que recibieron esas prebendas y esas transferencias de dinero y esos departamentos. Entonces, si el gobierno que te está persiguiendo, el mismo gobierno, además, un dato bien importante, Rodrigo, era una vendetta, sí, en la que participaron Luis Videgaray, secretario de Hacienda, Osorio Chong, Aristóteles Núñez, Vaz, Arely Gómez, Tomás Herón, que quisieron detener a los Ebrard y a un servidor, ¿sí? Y ese mismo gobierno, después de 2 años, te da un ejercicio de la acción penal. Es decir, después de congelamiento de cuentas, cateos a los abogados y a las empresas, acosos y amenazas, se dicta... Bueno, a mí me quisieron aprender. Mandó unos judiciales para aprenderme y no pudieron. Sí, bueno, porque de casualidad me di cuenta, tuve que salir escondido en la cajuela de un Fiat. Mira. 500. No sé cómo entré, pero pues ya cuando te van a aprender entras porque entras. Y alguien diría, ¿por qué están hablando de un caso que sucedió hace 10 años? ¿Por qué es importante ahora? Más allá de Marcelo Ebrard, porque habla muchísimo de lo que representa y cómo funciona el sistema judicial en México. ¿Qué irregularidades hubo en el seguimiento de este caso? Ese es un punto bien importante. Cómo el gobierno en turno utiliza a la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, a los ministerios públicos para atacar a los enemigos políticos o empresarios incómodos, ¿sí? Cómo fabrican sus averiguaciones previas con total impunidad, sin que el ciudadano tenga oportunidad de defenderse, ¿sí? Cómo utilizan a la UIF para que de manera arbitraria congele las cuentas. Estamos hablando de los pilares de la impunidad, que es
el monopolio excesivo del Ministerio Público, ¿sí? El poder que tiene ilimitado la UIF, que además tampoco tiene la obligación de notificarte cuando te congela, ¿eh? ¿Algunos de los funcionarios incurrieron en alguna ilegalidad en el manejo de este caso? Todos. Bueno, mira, la denuncia fue elaborada por Alonso Herrera Salas, ¿sí? Pero está llena de irregularidades. Quien estuvo en la Unidad de Inteligencia Financiera y después en la CEIDO. Exacto, él estuvo en la Unidad de Inteligencia Financiera de director de procesos legales. Después fue su procurador de CEIDO, ¿sí? Yo supongo, no sé, a él lo cambian en noviembre del 16, él renuncia en la UIF y lo nombran en noviembre su procurador. Yo, de CEIDO, yo supongo, pero es suposición mía, que era para atraer la averiguación y entonces consignar a los Ebrard por delincuencia organizada y lavado de dinero. Esa es su posición de abogado, pero no creo que esté muy lejos de la realidad. Lo que pasa es que durante todos estos procedimientos fueron amparos administrativos contra el congelamiento de cuentas, fueron amparos penales, fue defensa en la averiguación previa ante la PGR, fue defensa en las auditorías y fueron amparos administrativos. En esos amparos administrativos, la autoridad era la UIF, la responsable, ¿sí? Ella tiene que enviar las copias certificadas del acuerdo de congelamiento, ¿sí? Eran 3 amparos distintos por 3 personas morales distintas en 3 juzgados distintos. En esos 3 presentaron copia fiel del original del acuerdo, 3 copias, sí. Todas firmadas por Basbás y certificadas como copia fiel del original por Alonso Herrera Salas, ¿sí? Después piden una acumulación de juicios, que porque es el mismo acuerdo y pues para más fácil, pero eran diferentes quejosos, eso no se puede. En esa acumulación nos dan vista a nosotros para ver si estamos de acuerdo. Sí. Ahí también enviaron la copia original del acuerdo de congelamiento. Se estás hablando de una manipulación de documentos oficiales. Te voy a decir qué pasa, que la copia de la acumulación era diferente a las otras 3. Las otras 3 tenían textos alterados, cantidades alteradas, o sea, una falsificación de documentos oficiales. Estás describiendo prácticamente una conspiración política al más alto nivel. ¿Cómo se empieza a destrabar el asunto para llegar al no ejercicio de la acción penal? Bueno, se empieza a destrabar primero acreditando que los departamentos sí pagaron, no hubo prebendas, ¿sí? Con los recibos de pago, las transferencias, con las denuncias hacia COPRI, con el resultado de las auditorías, que todas salieron limpias, y con las resoluciones de los amparos, pero además cuando yo me percaté que el texto del acuerdo de aseguramiento estaba alterado y presentado en juicio de amparo, presenté 2 denuncias penales en contra del director de procesos legales de la UIF, ¿sí? El licenciado Herrera Salas. Esas pruebas las presenté en los amparos y ante la PGR. Entonces resulta, mintió en la denuncia porque sí estaban pagados. Mintió diciendo que no aparecía el pago en el sistema financiero y era a través del sistema financiero. Falsificó documentos y los presentó en juicios de amparo. Entonces, ¿cómo puedes creer el demás texto? Era prácticamente la cama tendida, dirían. Es lo que querían, pero como nosotros conseguimos que no podían pedir órdenes de aprehensión hasta que no dejaran defender a la familia Ebrard, no pudieron hacerlo. Al paso de los años, bueno, en 2016, el entonces su procurador José Guadalupe Medina mandó una tarjeta informativa del asunto a Arely Gómez, porque ante la insistencia de todo lo que yo promovía, le pidieron la tarjeta y dijo, no hay nada, ya destruyeron todos los argumentos, se va a ir al no ejercicio. Incluso esa tarjeta la publicó el licenciado Marcelo en su libro. Ahí vienen las fotos de esa tarjeta informativa. Fue en 2016. Hasta 2017
durante el gobierno de Peña Nieto se emite el no ejercicio de la acción penal, propuesto por el Ministerio Público y ratificado en definitiva por el entonces subprocurador Felipe Muñoz, en el gobierno de Peña Nieto. ¿Cómo te lo explicas? Alejandro, se acabó el gobierno de Enrique Peña Nieto y este caso revive en el medio Contralínea en 2022, en la antesala de lo que era la precampaña por la presidencia de la República. Marcelo Ebrard, junto a Claudia Sheinbaum y a Adán Augusto López, eran uno de los tres principales candidatos quienes estaban enfilados para la presidencia de la República. Es decir, no podría haber más en juego en ese sentido. Y es entendible que haya salido en Contralínea porque es un medio que ha sido, algunos dirían, cercano al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al jefe de la vocería de Andrés Manuel López Obrador. ¿De dónde ustedes qué interpretaron de dónde venía este intento de revivir el caso? Bueno, ese es un comentario muy acertado. Estamos en el tercer refrito. El tercer refrito. Primero fue la denuncia de Elena Salas. Segunda es el que estás comentando, de Miguel Vadillo, que casualmente, coincidentemente, fue cuando el licenciado Ebrard renunció a Relaciones Exteriores para contender en la precampaña. Que en ese momento Marcelo Ebrard hizo una denuncia muy importante de que había habido movilización electoral a favor de la precampaña de Claudia Sheinbaum. Sí, claro. Bueno, yo supongo, no, o sea, ya son suposiciones propias, porque viene ese momento político, ¿sí? Y hoy día va a sacar Daniel Lizárraga el tercer refrito en su libelo, que él dice que es periodismo de investigación, yo lo interpreto como periodismo de difamación, ¿sí? En un momento político en el que el eje principal de las negociaciones que vienen con el país vecino es el licenciado Marcelo Ebrard. ¿Tú interpretas esto como un intento de desplazar a Marcelo Ebrard de las negociaciones? Bueno, Marcelo Ebrard tiene muchos enemigos políticos, sobre todo después de que se inconformó en la precampaña con los resultados. Limó sus asperezas con la hoy presidenta, ¿sí? Merece todos mis respetos la presidenta Claudia Sheinbaum, y tan las limó que la presidenta lo nombró secretario de Economía, lo cual agradezco porque detuvo la caída del peso y dio certeza a todos los empresarios, ¿sí? Hoy día es una pieza clave en las negociaciones y vuelven a quererlo denostar. No, yo no sé, supongo, la única explicación que sea en ese momento es para moverlo, ¿sí? Nada más que no sé quién más va a venir a defender a México. Alguien con la capacidad que tiene el licenciado Ebrard, no conozco ningún político así. A ver, Alejandro, cierro con esta pregunta. ¿Por qué es incómodo Marcelo Ebrard para algunos? ¿Por qué es incómodo Marcelo Ebrard para muchos? Bueno, estamos hablando de política, ¿sí? Tristemente, la política está llena de traiciones, ¿sí? ¿Qué sucede? Un punto importante. Una persona a la que Marcelo Ebrard apoyó mucho, bueno, hay dos. Miguel Ángel Mancera, que después lo traicionó y lo persiguió, ¿sí? Y luego difundió la línea 12 y presentó denuncias masivas porque ninguna procedió. Mario Delgado, que fue subsecretario de Finanzas y después dirigió Morena, y bueno, Marcelo públicamente lo llamó traidor. Y entonces a mí me queda claro, lo que yo leo es, pues Mario Delgado... Y hoy compañeros de gabinete. ¿Perdón? Y hoy compañeros de gabinete, Mario Delgado y Marcelo Ebrard. Sí, claro, pero Mario Delgado evidentemente pues choca, tiene rencillas con Marcelo Ebrard. Y no nada más Mario Delgado, toda la gente que sigue a Mario Delgado y ese grupo político, es lo que yo percibo, ¿sí? No me consta, pero pues se lee entre líneas, ¿no? Se ve. Entonces, porque Marcelo Ebrard es el mejor político que hemos tenido, al menos en las últimas décadas. Lleva 40 años en esto, ha pasado por muchos puestos, ¿sí? Nos trajo la gasolina, nos trajo las vacunas, nos trajo los respiradores, ¿sí? Cada vez que había
un incendio, manden al bombero Ebrard y hacía labores de relaciones. Bueno, arregló la relación de Andrés Manuel con Trump cuando empezó muy ríspida. Ahí fue Marcelo Ebrard a arreglarla, ¿sí? Cada vez que pasaba algo, manden al bombero. Y el señor sabe hacer su trabajo, pero puede tener muchos errores. Solamente tiene una gran virtud, que es la lealtad. Él sí tiene lealtad y lo ha demostrado, ¿sí? Y no es rencoroso. No es rencoroso que hoy día está apoyando con todo a la presidenta de la República, ¿sí? Alejandro Pascal, abogado de la familia Ebrard, y de Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Muchas gracias por estar en Código Gracias Magenta. a ti, Rodrigo. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.